Buen día a todos, ¿cómo están hoy? Bueno, yo estoy en Olavarría saliendo del camping Salto de Piedra. Mientras voy para la ciudad les cuento. El camping está a 6 kilómetros de Olavarría, está junto a un salto del arroyo Tapalqué que hace que el complejo tenga un sonido eterno, cascada de fondo que es de lo mejor. No tienen ni idea lo bien que dormí anoche con el agua de fondo. No hay casas ni nada cerca, por lo que de noche solo se escucha el agua y uno que otro pájaro. Como bonus, el cielo nocturno al estar lejos de la ciudad estaba lleno de estrellas. Lamenté muchísimo no tener ninguna cámara que pueda captarlo. En cuanto al camping, la atención es excelente. Me pareció que recién toman la concesión del lugar y están trabajando mucho para dejarlo en buenas condiciones. Se ve como que estuvo unos años abandonado o algo así y necesita mucho trabajo. Los baños son normales de camping. Creo que la gente de camping no va buscando lujo, busca naturaleza, paz y economizar, así que ahí todo bien. El lugar tiene mucho para recorrer. Lo único negativo para la experiencia de paz y tranquilidad en camping fueron unos perros del lugar que ladraban mucho y me quemaron la cabeza. Por ahora no tienen proveeduría, pero bueno, en resumen, me lo guardo como lugar de acampe por la zona porque lo bueno supera ampliamente lo malo y está bueno para motoviajeros que pasen por la zona. Está a 14 kilómetros de la ruta 51 por la entrada de Avenida Avellaneda, pero vale la pena para descansar bien y en un lugar seguro. Ahora sí, Olavarría. La ciudad está en el centro de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 355 kilómetros de Cava por la ruta 3, a 304 kilómetros de Mar del Plata por la ruta 226, a 300 kilómetros de Bahía Blanca por la ruta 51 y 309 kilómetros de Junín por las rutas 65 y 226. Es la ciudad cabecera del partido Olavarría, que consta de 19 localidades en total. Se fundó en 1867, tiene 24 kilómetros cuadrados y algo más de 100.000 habitantes. Olavarría me da la sensación de estar en un pueblo súper tranquilo, sin exceso de tráfico ni bullicio y con buena gente. Junto al arroyo Tapalqué hay un monumento a la Estatua de Libertad que llama mucho mi atención. La colectividad francesa la donó al municipio. Está hecha de piedra sobre una base de granito. Como todo buen porteño porfiado, entro a cada ciudad desconfiado de lo que pueda pasar. Pero Olavarría me relajó de tal forma que estuve horas dando vueltas a muy baja velocidad solo mirando todo. Tiene medios de transporte, atractivos turísticos, lugares de comida rápida de primera línea, así como también restaurantes y cafeterías. Me queda como nota que tiene todo lo que uno pueda necesitar. Hay gran variedad de supermercados desde los más chicos hasta la cadena francesa, un hipermercado de la cadena del Chango y una tonelada de gimnasios y lugares para salir a correr. Como buen fierrero ya se imagina lo que más me atrajo de Olavarría, ¿no? Obviamente no voy a dejar pasar la chance de visitar el Museo Municipal de Hermanos Emiliosi. Está hecho en honor a los hermanos Dante y Torcuato Emiliosi, que fueron corredores de turismo carretera, TC, como se lo conoce. Vi vías de tren, pero no sé si está funcionando actualmente. El que sepa me lo cuenta, por favor. Mi llegada al museo casi se ve truncada por un cambio de horario que todavía no estaba reflejado en la cartelería. La encargada amablemente me permitió pasar de todos modos.
No me dijo su nombre, pero no me costó reconocer que era Susana. La he visto en YouTube en varias notas y entrevistas sobre el museo y los hermanos. Dedicó un rato de su tiempo a contarme la historia del lugar con mucha dedicación, lo que le agradezco enormemente. Por unos minutos me hizo vivirlo como si en cualquier momento de la galera se pusiera en marcha ahí mismo. Estar ahí fue una experiencia tan increíble para mí que solo me pude limitar a escuchar atentamente todo lo que ella tenía para contar. Sé que generaciones actuales podrán ver esto como un coche viejo. No hay descripción posible para que puedan entender. El último motor que montó fue un bestial V8 de casi 4 litros con 250 caballos y 4 carburadores Weber dobles. Con este auto corrían a fondo, saltando, derrapando y doblando como si no hubiera un mañana. No tenían ningún tipo de tecnología, airbags, computadoras, ABS ni nada que los cuide. Solo tenían la mano del piloto y las indicaciones de su hermano a más de 200 km por hora por caminos que no siempre eran perfectos. Me vuela la cabeza de pensarlo nomás. El museo está dividido en 2 salas, pero también tiene una gran galería de exhibición en la entrada, por donde pasaba la galera del taller a la calle. En la primera sala está el taller. Susana lo describió como museo de sitio porque es donde sucede la historia. Esa frase me quedó marcada. Les aseguro que todavía se conserva el olor al taller. Esto no es un simple museo lleno de polvo. Si quieren una idea de lo infernal que podía llegar a ser correr en la galera, por favor miren el video completo de A Todo Motor que les dejo en la caja de la descripción. Es impresionante. A riesgo de spoilear el museo, solo les dejo algunas imágenes y les recomiendo visitarlo tanto como les recomiendo Olavarría. El día de hoy fue muy satisfactorio. Se me pasó el tiempo recorriendo la ciudad y el museo. Tenía pensado salir a la ruta después del mediodía, pero ya son más de las 3 de la tarde y todavía ni almorcé. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete, compartí el video con tus amigos y déjame algún comentario. Tu opinión me ayuda a mejorar los contenidos. Por hoy me vuelvo al camping a comer algo y relajar un poco, que el día esté ideal para eso. Cuando pasé por el supermercado también compré lubricante y cadena líquida para la moto, así no sufre de más con tanta tierra de hoy. Les mando un abrazo y mañana será otro día, otro video y otra ruta.